Buenas tardes, Javier. Efectivamente, tú lo has dicho, en consonancia con lo que estaba previsto, el mercado ya esperaba, Wall Street ya esperaba un repunte en el mes de julio de la inflación favorita de la Reserva Federal, el PCE, que a diferencia del CPI, pues tiene menor peso en categorías como por ejemplo podría ser la vivienda, y junto con ese rebote que ya vimos en la inflación del consumidor, en el CPI el mes pasado, pues el PCE ha seguido el mismo camino, y es que la inflación general pasa del 3% del mes pasado, si miramos el cambio en los últimos 12 meses, hasta el 3,3%. Era exactamente lo que esperaba Wall Street, ese repunte de 3 décimas porcentuales para volver a reacelerar en términos interanuales la inflación. Como bien has dicho, en términos mensuales la general se incrementa con respecto al mes pasado un 0,2%, sigue en línea el incremento con los que veíamos en los últimos meses, no hay una subida superior, pero sigue siendo un incremento del 0,2%, por lo tanto los precios en el último mes han vuelto a incrementar. Si miramos la medida subyacente, también repunta desde el 4,1% del mes pasado hasta el 4,2%, esa medida que excluye los alimentos y la energía parece ser que vuelve a repuntar 2 décimas, pero también Wall Street lo tenía contabilizado y en términos mensuales también sube 2 décimas esa inflación subyacente. Así que bueno, un repunte que estamos viendo en prácticamente todas las economías mundiales estos meses, un cierto repunte tras este periodo de desinflación donde se acumulaba una racha de varios meses donde la tasa interanual se veía reducida. Pues ahora parece ser que esa tasa interanual vuelve a rebotar y veremos este rebote cómo de duradero es y sobre todo cómo de intenso, si realmente es un rebote para luego seguir llegando al objetivo del 2% de cambio anual o es un rebote que va a costar para la FED todavía llegar hasta ese objetivo. Hasta esta semana, Javier, habíamos analizado aquí en tu mismo programa que la FED estaba teniendo datos favorables para pausar la subida de tipos. Ha visto unos JOLTS, unas vacantes de empleo que han caído fuertemente hasta ligeramente por encima de los 8 millones. También hemos visto un dato de ADP, nóminas privadas, que caían hasta 177.000 nóminas, aunque siguen siendo positivas, se siguen generando nóminas privadas en el mes, es un nivel muy bajo con respecto a los últimos meses y con respecto a lo que esperaba Wall Street. Y también el crecimiento de los salarios se desaceleraba en la parte de ADP, por lo que todo esto ponía en un contexto en el que el mercado estaba celebrando que la FED pues posiblemente pueda pausar. Ahora bien, visto este dato de PCE, veremos qué dice la FED, veremos cómo reacciona porque se le vuelve a repuntar, obviamente en las magnitudes que ya esperaba Wall Street y que ya descontaba, pero volvemos a tener ahí cierto repunte que seguramente a la FED y a Powell no le gusten. También te comento un dato más y es que se han conocido ahora mismo, como todas las semanas, las peticiones iniciales de desempleo, esas peticiones que cuentan cuando una persona se queda sin trabajo y pide la prestación por desempleo, pues eso contaría semanalmente, ¿no? Estamos viendo que salen en 228.000 peticiones iniciales esta semana, lo cual es un nivel todavía extremadamente bajo con respecto a la semana pasada, por ejemplo, que eran de 232.000 y con respecto a lo que esperaba el mercado, que era de 235.000. Las peticiones iniciales de desempleo siguen prácticamente en mínimos y eso demuestra que todavía el mercado laboral, por lo menos, aunque esté ajustando la demanda y la oferta, como ya dijo Powell con las JOLTS, con las vacantes de empleo, todavía en la parte de desempleo no se está generando un desempleo masivo. A falta obviamente del dato de mañana, del dato del viernes, donde conoceremos la tasa de desempleo final, veremos si se mantiene en el 3,5%, pero hoy datos que, a pesar de que esta semana estaban siendo datos beneficiosos para que la FED pausase, hoy datos que podrían mostrar a lo mejor cierta duda sobre una potencial subida más. Veremos qué dice Powell y qué dicen el resto de miembros.